¿Cuál es un bosquejo de lo que quisieran hacer? Nosotros como sector privado, partamos de la base, el sector privado atendió el 70% de la pandemia, ¿no? Primera cuestión, ¿no? 70% de la pandemia fue atendida por el sector privado. Y que obviamente está a disposición, como tiene que ser, para tratar de atravesar esta situación. A mí me parece que el doctor describió claramente situaciones muy puntuales que hacen a que acá hay que tener una estrategia quirúrgica para ver cómo se va a encarar un plan de vacunación con vacunas que van a ser escasas por un tiempo, porque vamos al ejemplo que hoy te llegue por arte de magia un avión y te bajen 10, 12 millones de dosis. Si no tenés estrategia, vas a tardar en vacunar. Entonces, la estrategia tiene que ser quirúrgica y hacerla, porque la segunda ola, o barra tercera, porque hay una parte de la segunda ola que se dio hacia fines de diciembre, todos los radares están mostrando que viene. Es decir, no va a ser una sorpresa. Si hoy vos agarrás todo lo que te están indicando las curvas de los últimos 14 días, te está indicando viene. Y si vas mirando lo que ocurrió en otros países del mundo y ves cómo Argentina se comportó en las situaciones de lo que le pasaba en otros países, todo te indica que la segunda ola va a venir. Entonces, ¿qué es lo único que tenemos para amortiguar? Porque hay muchas herramientas que ya no tenemos. Está claro que hay herramientas que ya no están. Es decir, el aislamiento ya no está como herramienta. Entonces, esa herramienta ya no existe. Entonces, ¿qué tenés como herramienta? Bueno, tenés la vacunación. Tenés cómo impactar la vacunación para generar el menor impacto sobre el sistema de salud, porque hay algo que la gente vuelve a olvidarse. ¿Qué es lo único importante en la pandemia para tratar de atravesarla de la mejor manera posible? Que no colapse el sistema de salud. Y acá mucha gente dice y se sigue enojando. Me venían amenazando con que colapsaba el sistema otra vez. El sistema no colapsó, porque el año pasado se tomaron medidas, pero estuvo muy cerca. Muy cerca. ¿Cómo está ahora? No, ahora está bien. Es decir, ahora el sistema está bien, o sea, está atravesando esta situación bien. Ahora, lógicamente, si todos los radares te dicen viene la tormenta, vos tenés que decir, bueno, ¿cómo amortiguo esto? ¿Pero aprendimos algo? ¿Aprendimos algo respecto de la vez anterior que nos vino de golpe y que nos tomó, según decís vos, estando al borde de colapsar? ¿Algo aprendimos en la Argentina? No, bueno, es que yo creo que Argentina... Para la segunda o tercera ola? Yo creo que Argentina, por más de que le disguste a muchos, y que tuvo consecuencias nefastas, como ha sido la cuarentena estricta y toda esta historia que generó tanta controversia, fue la herramienta que Argentina tuvo para poder atravesar la pandemia en el 2020 sin colapsar el sistema. Porque yo te puedo decir que yo contaba las camas del sistema privado de salud, que atendía al 70% de la gente, y veía cómo el agua subía todos los días. Y teníamos la gente encerrada. ¿A qué porcentaje se llegó? Y se llegó prácticamente a superar el 80%, que es muchísimo, porque vos vas a 300 kilómetros por hora en una curva y el camino patinoso. Y cuando el sistema satura, el desastre se multiplica por 4 por 5. Entonces, lo que más tenés que evitar esa situación. Ahora, obviamente, todos sabemos que decir cierre de nuevo, total, es imposible. Es decir, es una cosa que es un instrumento que el gobierno ya no lo tiene a la mano. Entonces, ¿qué tenemos? Bueno, tenemos la ventaja respecto a la situación anterior, que hay vacuna. No es un tema menor. Bueno, cuanto más impactemos la vacuna en la población de riesgo... Bien. Pero para mí la pregunta es esta. ¿Cómo puede ser que haya tantos criterios? Somos todos técnicos de fútbol. Es decir, ¿cuántos criterios diferentes de prioridades puede haber? Otros países que lo hicieron bien, ¿no está protocolizado? Primero por edad y por proximidad con atención de pacientes, es decir, salud. Número dos, ¿no está tabulado ya? ¿No podemos copiar a alguien que lo hizo más o menos bien? Está completamente tabulado, la Argentina estaba bien orientada, yo creo que el año pasado al principio sobre todo se hizo un gran trabajo con 2 errores que hoy resultan muy graves. Uno, la prolongadísima ausentismo escolar, desastre, o sea, ya no tenés tampoco ese resorte hoy en día, o sea, una gran crisis educativa. Segundo, una gran crisis económica por una cuarentena excesivamente prolongada, ya sin ningún tipo de consistencia, sanitaria estoy hablando, no, ni siquiera me refiero a lo económico. Y tercero, porque no se escaló la estrategia de testeos. ¿Qué es lo que pasa ahora? Nosotros, para ser lógicos, para hablar con total transparencia, si Argentina enfrenta una nueva ola, no tiene suficiente vacuna y no la va a tener. Como no la esté teniendo Alemania,
que hoy los médicos de la terapia intensiva de Alemania le dijeron al gobierno alemán que cierre, por favor, más la economía, porque no dan abasto. Alemania tiene 5 veces más camas de terapia intensiva por habitante que la Argentina. Y además, terapia intensiva alemana. Son uno de los inventores del respirador. Nosotros tenemos que escalar la cantidad de testeos, reorientar urgentemente la cantidad de la vacuna solamente a los grupos que pueden ya realmente necesitar oxígeno en la eventualidad de la pandemia. Tercero, mejorar la calidad de los barbijos de manera inmediata. Cuarto, rectificar la forma en que se está proveyendo de material de protección al personal de salud. Pero cuando vos dijiste los barbijos, ¿son los barbijos que usamos todos acá mismo en el canal o en los centros de salud? No, en los centros de salud, las fuerzas de seguridad, los choferes, es decir, todas las personas que estén en contacto con el público tienen que usar un barbijo alto filtrado, lamentablemente. ¿Alto filtrado? ¿Cuál es, Adri? Vos que vos sos como sommelier de barbijos. Son los que se usan que usa el personal médico, o lo que están haciendo muchos países es usar doble barbijo de triple capa. Es decir, esa idea de ese tapaboca de tela que usamos en el primer momento ya no es suficiente para filtrar estas nuevas cepas que son además mucho más volátiles. Entonces se necesita por lo menos, esto para todos, el barbijo, si tiene el barbijo de tela, usen los descartables atrás para tener doble protección. Bien, Osvaldo... No, el tema que estaba pensando del sistema de vacunación, digo, me parece que no es menor y fue muy grave el tema del vacunatorio VIP y el tema además de la cantidad de chicos que vimos vacunándose porque pertenecían a la cámpora. Eso es muy grave también en la cuestión de la confianza y de la ansiedad que ha creado muchísima gente. Digo, y más que nada porque nadie se hizo responsable de eso. Entonces, hay pocas vacunas. Muy pocas vacunas por lo que estamos viendo. Había un criterio que se dijo de entrada, pero que después se cambió. Recordemos que la cuestión de los estratégicos, que se comentó después, primero te vacuno y después digo, te vacuné porque sos estratégico. Digo, eso fue grave y sigue siendo grave porque con todo lo que estamos escuchando acá, eso no se cambió. No, al contrario. Al contrario, se profundizó. Cuando vos tenés los números de los porcentajes de gente vacunada, sí, digamos, y ni el personal de salud ni los mayores tienen la cantidad de vacunados que tiene esta gente que se vacunó, y que nadie se hace responsable. Entonces, los que son responsables de cambiar este sistema de vacunación todavía no pidieron disculpas por lo que hicieron. ¿Van a cambiarlo? Una cosa que es muy importante, que no, conforme se deteriora la situación social y económica, es más difícil que la gente adhiera a las medidas no farmacológicas de intervención. A ver, ¿qué es un quiere tema que decir? está demostrado. Cuando la sociedad se empieza a empobrecer más, es lo que está pasando en América Latina. Por otro lado, por eso en este momento, el lugar donde más aumenta la pandemia en todo el planeta, tomando lo que decía recién Claudio, todos los países de América Latina están aumentando la cantidad de casos diarios por millón. Sí. O sea, eso es un hecho ya incontrovertible. Cuando usted empieza a deteriorar, si la persona perdió el trabajo, los chicos ya hace un año que no van a la escuela, probablemente perdió la casa, cerró su negocio. Y cuando vemos este nivel de conflictividad enorme que está ocurriendo, esas personas empiezan a tener mayor riesgo aún de contraer la enfermedad y una forma grave. ¿Por qué? Porque son mayores los hacinamientos, porque es más difícil mantener el aseo, porque es más difícil acceder simplemente a un testeo. O sea, es difícil acceder a un testeo viviendo en el barrio norte. Imagínense una persona que... Entonces, ojo, porque nosotros no se nos puede escapar esta vez la perdiz. Yo creo que hay que recuperar el entusiasmo que había en marzo. Hay que nombrar un comité científico multidisciplinario absolutamente independiente, que como es en Inglaterra, como en todos los países serios, de forma crítica, diga lo que quiere, lo que cree, no lo que el gobierno le convenga. Y entonces el gobierno va a tener... Un ministro de Salud no puede ser el que tome la decisión de abrir o cerrar la economía frente a parámetros epidemiológicos que desafían a la gente que se dedicó toda la vida a estudiar esos temas. El tema es que la confianza está muy desgastada porque ese comité que nosotros tuvimos en marzo del año pasado, cuando nosotros le decíamos, en el mundo están testeando más y acá parece que no, nos decían, no importa no importa la cantidad, sino para qué se testea. Y digo, la verdad, lo decían como... Mirá que algunos después empezaron a decir... Sí, después, pero... Me acuerdo de Pedro Can, que vos has tenido tus contrapuntos con Can. Dijo, hay que hacer una especie de plan de testeo plus. O sea, con las posibilidades de la proximidad que tenían con el gobierno... A los comienzos no, ¿eh? Sí, entonces, después se corrió. Yo lo sé, que Osvaldo, y coincido con vos, pero digo... A su forma hubo un par que lo advirtieron. No sé qué pasó después. Se corrieron, mutearon, no hablaron más. Yo no sé, ¿se mejoró el testeo? ¿Hay más test?
No, nosotros test tenemos, o sea, no tenemos un problema en el sector privado para testear. De todas maneras, vuelvo a decir lo mismo. Acá lo que tenemos que ver es ahora qué hacemos para adelante, porque tenemos un despelote bárbaro para adelante, después la historia juzgará qué se hizo para atrás. Me parece que tenemos que ser quirúrgicos en la utilización de la vacuna, vuelvo a decirte, hoy no está sucediendo, de hecho, hoy la gente menor de 60 se está inscribiendo para vacunarse y no se le y se vacuna y se le da turno al que le tocó, y quizás hay una persona que está transitando un cáncer y no tiene el turno, y entonces estamos equivocando quirúrgicamente cómo se está haciendo este proceso. Y ustedes, perdóname esto, como sector privado se pueden dar vuelta y decirle a Carla Bisotti o a quien corresponda, a la autoridad pertinente, no está bien esta prioridad. ¿Por qué aplicaríamos a alguien? Nosotros como sector privado, la verdad, vos viste que los funcionarios políticos les gustan destacar lo público y ningunear lo privado. O sea, nosotros hemos sido muy ninguneados durante la pandemia. En cada discurso se resalta el esfuerzo que hemos hecho, lo que estamos haciendo, lo que hemos puesto, y nunca se ha nombrado el sector privado, que la verdad que hay que sacarse el sombrero por todo el sector privado, que es muy amplio, ¿no? Porque el sector privado son empresas grandes, medianas, chicas, no son solamente las prepagas, son la mitad de las camas del país. Son las obras sociales, son el 65% de los laburantes del sector sanidad, y nada, lo único que hemos recibido cada tanto es algún palo y algún chachás. Pero la realidad es, o sea que imagínate si esa es nuestra situación, si nos llaman para consultarnos, la verdad que no nos llaman. Pero el incendio, vuelvo a decirte, el incendio de la atención, el incendio en el 70% de los casos, señores, les guste o no les guste escucharlo, lo está haciendo el sector privado, ¿no?